les decíamos, está en estudios Diego Agual, es el director del Instituto Nacional de Estadística. Se viene el censo y bueno, lo que buscamos con esto es llegar a todo el país con la mayor cantidad de información posible en estos próximos 10 minutos. Diego, un gusto que estés nuevamente acá con nosotros. Miguel, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Bien, trabajo de campo, ¿qué es lo que vienen haciendo? ¿En qué consiste y en qué etapa están? Bueno, estamos en la etapa de precenso, le decimos en el INE, pero no es otra cosa que un censo de direcciones. Lo que estamos haciendo es un conteo primario de cuántas direcciones hay en el país y además verificando los mapas satelitales que tenemos de todas las zonas urbanas del país. El objetivo de esto es que podamos salir de una forma adecuada a campo cuando salgamos en el mes de mayo, de forma presencial, que tengamos una estimación precisa o bastante precisa de cuántas direcciones, cuántas viviendas hay en el Uruguay y además que los mapas que tengamos para orientarnos en el terreno sean mapas adecuados. Así que estamos en este trabajo, una fase muy avanzada. A esta altura hemos alcanzado alrededor de un 80% del relevamiento que teníamos planteado, así que ya estamos en la fase final que la pensamos concluir en un par de semanas. ¿Hay archivo propio? Yo tengo cuánta aplicación que hay de ese tipo con el Google Earth a la cabeza, obviamente. Yo siempre digo que si te muestran el patio de tu casa gratis, lo que verán si pagaras algo, ¿no? Claro, claro. Pero ¿hay información propia, relevamiento fotográfico propio o tienen que...? Sí, o sea, tenemos dos fuentes, una de un vuelo que sobrevoló Uruguay en el año 2017-2018 y luego imágenes satelitales básicamente provenientes de Google, digamos. Entonces, con estas dos informaciones salimos a verificar que a donde vemos que hay una calle, efectivamente hay una calle, o a lo mejor un lugar que creíamos que hay una calle, tal vez no lo hay. De todas formas, de lo que estamos observando, los datos que estamos teniendo, es que las imágenes con las que salimos son muy buenas. En general hay muy poca corrección del trabajo visual que hacemos en campo, de los mapas, digamos. Sí salíamos con un nivel mayor de incertidumbre en términos de la cantidad de direcciones que hay en el Uruguay, que salimos con un estimado de 1.400.000 direcciones. Ya llevamos en este momento alrededor de 1.200.000. Veremos si llegamos a ese 1.400.000 que creíamos que íbamos a llegar de forma previa, ¿no? Bien, algunas intendencias están trabajando con drones, pero eso es a los efectos del catastro y de verificar que un terreno baldío no tenga una casa de $300.000 arriba. Claro. ¿Qué ha pasado? Claro. ¿Qué ha pasado? Y con imágenes satelitales también se puede observar ese tipo de cosas, Bueno, ¿no? sí, pasó, sí, casas que de repente tienen mejoras que son nada más y nada menos que una piscina importante. Exacto. Digo, a los efectos de la contribución inmobiliaria, Exacto, por ejemplo, exacto. ¿no? Tú decías, de cara a lo que vamos a hacer en mayo, ¿no va a ser como ha sido otros años, un día solo? ¿Cómo va a ser? No, hay que recordar que el último censo de un día fue en el año 1996. Así que ya hace casi 30 años. Casi 30 años del último censo que fue en un día. Y el censo va a llevar varias semanas. De hecho, la mayor parte de los censos en Latinoamérica se hacen de esta forma y tiene varias ventajas, ¿no? El censo en un día no permite entrenar demasiado a los censistas, porque son 100.000 personas o más recorriendo el país. Uno tiene que dar un entrenamiento muy básico. Usualmente, digo, esto implica hacer en papel y luego escanear esa información lleva mucho tiempo, se comete errores. Por tanto, los censos han ido hacia censos de muchas semanas. Por tanto, está previsto que en mayo salgamos a campo. Está previsto un trabajo fuerte durante mayo y seguramente un periodo de recuperación que siempre se hace luego en lugares de más difícil acceso, ¿no? Por ejemplo, ahora en el precenso, en ciudades muy pequeñas estamos organizando operativos especiales donde tenemos que trasladar censistas de ciudades más grandes a localidades más pequeñas. Entonces siempre hay un periodo posterior de recuperación, ¿no? Te adelantaste algo que te iba a preguntar, es decir, planilla a mano, escaneo después, o sea que aquello que se había hecho con aquellas máquinas, aquellas de Brasil, eso no corre más, esa mano ahora. No, ahora, nosotros vamos a tener alrededor de 10.000 personas en campo, entre 7.000 y 10.000 personas en campo, y van a ir con dispositivos electrónicos. Ahí está. Es decir, van a ir con una tablet de 8 pulgadas, a donde la información se carga de forma electrónica y eso va a estar viajando de forma automática. Perfecto, perfecto. Por tanto, los censos de antes sí. Los de un día necesariamente uno tiene que hacerlo en papel porque no puede comprar 100.000 dispositivos para usarlo una única vez, tiene un costo muy prohibitivo, pero ahora es todo electrónico. Y hay que recordar que además en el mes de abril vamos a abrir la posibilidad de que nos autocensemos a través de cualquier dispositivo electrónico. Como hizo Argentina ahora hace algunas semanas. Exactamente, como hizo Argentina. Argentina
alrededor del 50% de la población se censó a través de dispositivos electrónicos. Vía web. Vía web, y de hecho el 70% de las personas que se censaron vía web fue con un celular. Así que seguramente en Uruguay va a ser lo mismo. Y eso después sí te golpean en tu casa para ver que esos datos estén bien, ¿cómo es? Exacto, correcto. En la fase de barrido presencial, si uno ya respondió por el celular, básicamente por el celular o una computadora, cualquier dispositivo electrónico, le vamos a pedir un código de que completó el cuestionario web. Así que estaremos 2 minutos y el censista se va a retirar. Y en caso de que el hogar no haya respondido el autocenso o el censo digital o el censo web, en ese momento le aplica el cuestionario y por tanto estaremos 30, 40 minutos en ese hogar preguntando, preguntas sobre las personas y sobre las viviendas, ¿no? ¿Cómo se identifica el funcionario del INE en estos tiempos de tanto recelo para que... Bueno, es importante, los censistas van a ir con un chaleco azul que tiene el logo del INE y el logo del censo, y además van a ir con una identificación. La identificación va a estar en formato electrónico en la tablet y también va a estar en formato, papel sobre el pecho del censista. Y van a haber 2 canales para verificar la información. La página censo2023.uy. Allí hay un verificador de censistas, con la cédula se puede verificar si es o no un censista, o si no, el 0800 2023 también es un canal de verificación. Además decir que en la página censo2023.uy es un canal para trabajar con nosotros. Allí están abiertos los llamados del censo. Te pido un resumen ejecutivo, obviamente. ¿Qué datos saldrán de acá? Suponete que vos me golpeás. ¿Qué me preguntás? Bueno, hay un módulo que tiene que ver con las personas. Te voy a preguntar la edad, el sexo, tu nivel educativo, elementos vinculados a la discapacidad de algún miembro del hogar, elementos vinculados a la migración, si son inmigrantes o no las personas. Y luego hay un módulo sobre viviendas. Allí voy a indagar sobre las viviendas. Te voy a preguntar si tenés una casa que tiene techo liviano o no, si es de chapa o no, condiciones de las paredes, condiciones de los pisos, si tiene conexión a saneamiento o no, condiciones de los servicios higiénicos que pueda tener la vivienda. Y luego algunas preguntas que tienen que ver con equipamiento de la vivienda. Allí algunos electrodomésticos, si se tienen vehículos, motos o autos. Son preguntas muy básicas, muy simples. ¿Mascotas? Mascotas también. Por primera vez el Censo de Uruguay va a preguntar el número de mascotas. Creo que va a ser un número interesante. No hay estimaciones a nivel de un censo. No, censo no, hay una proyección. Hay encuestas, ¿no? Hay una encuesta, sí, que es una proyección por el dato que yo pude ir averiguando, sí, sí, porque hablaban de 1.650.000. Algunos miembros del gobierno lo dan con una certeza, como que fueron contando perro por perro, ¿no? Sí. Pero bueno, supongo que técnicamente esa proyección se puede hacer, pero esto ahora va a ser mucho. Si vivo en el campo, ¿cómo es? Bueno, es una buena pregunta, porque vamos a tener un operativo común para... Me costó como 8 preguntas que me dijeras que era una buena pregunta. No, sí. No, una broma interna. No, sí. Pero porque los operativos uno cree que son todos iguales y no son todos iguales. Nosotros tenemos un operativo para las zonas urbanas normales, pero después tenemos operativos especiales para zonas rurales, donde allí la idea es trabajar con la policía rural, que conoce mucho estas zonas. Y después tenemos operativos especiales, por ejemplo, en zonas de asentamiento. Allí vamos a ir en grupo, y es un trabajo coordinado también con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Desarrollo Social. Y luego operativos especiales, por ejemplo, para población en situación de calle, que eso hay que hacerlo de noche, hay que hacerlo usualmente en una única noche, por tanto es una especie de barrido que se hace, y se hace en conjunto también con el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, en realidad el censo son muchos operativos. Población en situación de cárcel, por ejemplo, eso implica recoger información por otros canales que no son una entrevista. Entonces, hay un operativo común que abarcará al 70-80% de los habitantes, y luego varios operativos específicos para población diferenciada, digamos. ¿De qué inversión estamos hablando? Bueno, seguramente superior a los $20 millones. Es el presupuesto que estimamos que va a necesitar el censo, pero hay que recordar que esto luego nos va a ahorrar dinero focalizando la política de forma adecuada, ¿no? O sea, vamos a abrir una escuela donde realmente lo necesite y no donde no haya niños, o un centro CAIF donde se necesite, o una policlínica donde se necesite. Hay que recordar que los censos van a generar mucha información que luego hace que la política pública apunte a donde realmente esté la necesidad, ¿no? ¿Qué tiempo de que se presente en sociedad? Obviamente que irás presentándolo en etapas, porque de repente lo más fácil es saber cuántos somos, pero... Sí. Nosotros queremos liberar un dato de cuántos somos a nivel global del país
relativamente rápido luego del cierre del proceso censal, pero luego los datos más finos llevan tiempo, ¿no? Y vamos a ir liberándolos en etapas. Seguramente durante el segundo semestre del año 23 liberaremos parte de la información, pero hay que recordar que hay países que llevan un año y medio a tener todos los datos completamente procesados y validados. Por tanto, lo importante es que tengamos datos de buena calidad finalmente y trataremos de liberarlo lo antes posible, pero teniendo en cuenta que tienen que ser datos buenos, validados, chequeados, ¿no? Bien, te habrán dicho en más de una clase en la universidad que somos un país cáscara, ¿no? Con gran macrocefalismo, pero además un país cáscara, medio vacío en el medio. Te preguntan desde el gobierno a ver si hay algún indicio de que es la misma población o puede ser menos todavía, o eso... Bueno, yo creo que cuántos somos es una gran incertidumbre. Las proyecciones hechas en el censo pasado para este año indican alrededor de 3.550.000 personas, pero tenemos que contarnos y ver si somos eso. Además, lo que señalás es muy importante porque también lo que hay es mucha migración interna. Entonces yo creo que vamos a tener sorpresas en algunos departamentos. Seguramente Maldonado es un departamento donde vamos a tener muchas sorpresas. Canelones también. Y en general, bueno, justamente la cáscara, ¿no? La zona... que sí, tiene Salto, Paysandú, Rivera, seguramente Rocha también sobre la costa. Es decir, yo creo que ahí hay crecimiento poblacional seguramente y tendremos muchos pueblos que probablemente estemos perdiendo mucha población de los pueblos del interior profundo del país, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho por hoy. BTV está a vuestras órdenes al Instituto Nacional de Estadística para la difusión que ustedes consideren necesaria a los efectos. Seguramente habrá alguna campaña publicitaria, pero no me estoy refiriendo a eso, sino a este tipo de encuentros. Seguramente si estuviera el gerente comercial me diría, sí, campaña publicitaria también. Está bien, está bien. Es que no, se va a venir una campaña publicitaria, pero agradecemos mucho el espacio, Miguel, la generosidad por el espacio es muy importante. Esto es un proyecto del país, no es de un gobierno. Estos datos van a guiar la política pública durante al menos 10 años, al menos 2 gobiernos para adelante, así que es muy importante que lo hagamos bien y que tengamos la colaboración de la población. Bien. Muchas gracias. O sea que podemos decir que somos 4 millones y llegamos a los 3 millones y medio. Bueno, podemos abrir la penca. Digo, porque si hay 200.000 registrados en Argentina o más, sí, registrados, porque deben ser más los que hay en Estados Unidos, en Europa y por aquí y por allá, sí, más los hijos de... Yo tengo hijos de primos, hermanos que ni siquiera vinieron nunca a Uruguay. Nunca que son, Uruguay. O alguno vino, son alemanes, por ejemplo, claro, cosas por el estilo. Claro. Digo. Por eso, y yo creo alemanes, que uruguayos. Sí, y hay una gran incertidumbre de cuántos realmente somos, porque las proyecciones son hechas hace 10 años atrás y tuvimos, por ejemplo, menor natalidad que la esperada y una mayor inmigración que la esperada hace 10 años, así que habrá que ver cuántos somos realmente. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Miguel. Diego Agual, el director del Instituto Nacional de Estadística.